Listo, entonces tenemos nuestro rectificador de media onda con carga RLE. ¿Listo? Nosotros habíamos visto nuestro análisis con carga RL, ¿cierto? Con carga RL. ¿Qué habíamos hablado? Nosotros hablamos que, digamos que para este circuito, el paso de abierto a cerrado pues tenía unas características y que el paso o la transición de cerrado a abierto tenía otras características. ¿Listo? La transición de abierto a cerrado se da o la puede observar sobre el voltaje que hay en el diodo, ¿cierto? Entonces, como yo voy a pasar de abierto a cerrado, pues voy a analizar el circuito de abierto, ¿cierto? Cómo está abierto. Entonces, ¿qué tiene en el ánodo? ¿Qué tiene conectado en el ánodo ese diodo? Tiene conectado la fase. ¿Y qué tiene conectado en el cátodo? Tiene la fuente E, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Pues tenemos que el ánodo, el diodo, va a conducir cuando el ánodo sea mayor al cátodo, o sea, que la fuente, la fase de la fuente, sea mayor a la fuente E, ¿cierto? Esa es una primera característica. La segunda característica, ¿cuándo va a pasar de cerrado a abierto? Pues ya está en conducción, ¿cierto? Está en conducción, ¿cierto? Está en conducción ese diodo. ¿Hasta cuándo va a conducir? ¿Sí? Va a conducir hasta que la corriente se haga cero. Entonces acá lo podemos observar. Vamos a dibujar nuestro voltaje a la salida. Entonces, mientras el voltaje VI es menor a E, se ve el valor de la fuente E, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en el voltaje a la salida acá conectado. Si está abierto, ¿quién se ve? Pues se ve esta fuente, ¿cierto? Porque la resistencia está abierta, la inductancia está abierta. ¿Qué voy a ver? Voy a ver el voltaje de la fuente E. Cuando ya, o sea, en el instante en el que E es igual a BI, pues ya entra en conducción el diodo. Ya tenemos este estado. Por lo tanto, ya va a haber una corriente en el circuito. Y si conduce el diodo, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el voltaje a la salida? Pues mire, estamos en paralelo a la fuente BI. Por lo tanto, ese voltaje a la salida será el mismo voltaje de la entrada, en ese rango, mientras hay corriente. Ya después, recordemos, como tenemos un elemento almacenador de energía, esa corriente, pues se hará cero en algún instante después o antes de pi, ya por este efecto. ¿Sí? Entonces ya tenemos una característica, que ese beta puede ser antes de pi, ¿sí? O puede ser después de pi. ¿Listo? Y mientras hay corriente, a la salida yo veo el voltaje de la entrada. Mientras no hay corriente, mientras la corriente es cero, el voltaje a la salida será la fuente E. ¿Listo? Entonces vamos a definir eso, ¿cierto? Obviamente, en esa intersección yo necesito saber, ¿sí? Perdón. Yo necesito saber en dónde se produce esa intersección entre E y BI, porque ese es el inicio de la corriente, ¿listo? Entonces, ¿en dónde es esa intersección? Pues donde BI es igual a E, ¿cierto? ¿Qué es BI? B pi coseno omega t, igual a E. Entonces, ¿qué hago? Pues simplemente despejar, ¿cierto? Alfa va a ser el arcoseno de E sobre B pico. Ese va a ser, ¿cierto? El ángulo en donde inicie la corriente. Y también una expresión importante. E sobre B pico la vamos a llamar M. ¿Listo? E sobre B pico la vamos a llamar M. ¿Listo? Ahora, eso es acá en donde inicia la conducción. Y acá en donde finaliza la conducción del diodo, ¿cierto? Pues va a estar definido cuando la corriente sea igual a cero. ¿Y dónde la corriente es igual a cero? Pues en beta, ¿cierto? En beta es donde finaliza. Vamos por acá. ¿Quién es BI? BI es B pico seno de omega t. ¿Qué es BO? Ya sabemos que de alfa hasta beta conduce el diodo, por lo tanto el voltaje a la salida será BI. Y que de beta hasta 2pi más alfa, ¿cierto? Porque en 2pi más alfa vuelve y conduce el diodo, pues se va a ver la fuente E, ¿cierto? Ahora hagamos la malla de este circuito equivalente, ¿sí? Cuando conduce el diodo, hagamos la malla. ¿Esa malla cuál es? La malla va a ser
el voltaje en la resistencia más el voltaje en la inductancia más el voltaje en la fuente E menos el voltaje de entrada. Despejamos y tenemos fuente forzada con respecto a una respuesta, va a existir una respuesta forzada con respecto a la fuente alterna y una respuesta forzada con respecto a la fuente DC. ¿Listo? Eso es lo que es el lado de, digamos, lo que no está con respecto a la corriente del circuito, porque recordemos que esta es una función, diferencial de primer orden. Por lo tanto, nuestra corriente va a tener una corriente natural y una corriente forzada. Una corriente natural y una corriente forzada respecto a lo que nosotros tenemos, ¿cierto? En nuestro circuito. Esa corriente natural, ¿cómo la definimos? ¿Listo? ¿Cómo definimos esa corriente natural? Como una exponencial, ¿cierto? Como un Euler con un exponente negativo, decreciente, y pues una amplitud. Esa es, en términos generales, nuestra corriente natural. Ahora, nuestra corriente forzada. Nuestra corriente forzada en DC va a estar dada por el valor de la fuente, ¿cierto? Porque al lado derecho nosotros lo veíamos como un negativo, ya que está como negativo. Entonces la corriente forzada con respecto a esa fuente, pues será E sobre R, porque en DC pues no tenemos ese efecto de la inductancia. Ahora, si vamos a la corriente forzada con respecto a la fuente alterna, ya la habíamos visto en la clase anterior, que era B pico seno omega t menos phi sobre Z, ¿cierto? Donde Z es esta expresión y donde phi es esta expresión. ¿Listo? Unamos todo, ¿sí? Corriente forzada de la fuente DC, corriente forzada de la fuente alterna y corriente natural. ¿Listo? Ahora, ya las tenemos, ¿cierto? Tenemos esta expresión, corriente forzada, corriente natural. ¿Qué nos falta encontrar? Pues nos falta encontrar A, ¿cierto? A. ¿Dónde podemos encontrar A fácilmente? Pues cuando esta función de corriente es igual a 0. ¿Dónde inicia esa función de corriente? ¿En dónde inicia esa función de corriente? Pues cuando la corriente es igual a 0. Pero ¿quién nos determinaba cuál era el inicio? Si ustedes se acuerdan, es alfa. Cuando ya BI supera, o justo cuando son iguales, y va a superar a E. Entonces, la corriente evaluada en alfa es igual a 0. Y si la corriente evaluada en alfa es igual a 0, pues B pico sobre Z, seno de omega t, pero omega t vale alfa, ¿cierto? Alfa menos phi menos E sobre R más A, E a la menos R omega L por alfa. Esta es la expresión que nos permite, ¿cierto? Que nos permite encontrar ese valor de A. Ya haciendo operaciones normales y despejes, pues encontramos que A es menos B pico sobre Z seno de alfa menos phi más E sobre R, E a la, acá es, perdón, E a la R, este sí es R, porque acá es menos y sube, R sobre omega L por alfa. Esto es lo que vale A. ¿Listo? ¿Y qué tenemos que hacer? Ir a reemplazar. ¿Listo? Entonces, si vamos a reemplazar, pues debemos tener en cuenta, esto acá no estaba A, fuentes corrientes forzadas, este es el valor de A, y multiplicamos, simplemente es multiplicar, ¿cierto? Al multiplicar, pues sabemos que podemos sumar los exponentes, ¿sí? Porque esto es A y esto es la fuente variante en el tiempo, o la expresión variante en el tiempo, más bien. Entonces tenemos acá nuestra corriente, ¿sí? Nuestra corriente ya simplificada, ¿cierto? Pues, ¿en dónde será válida? Desde alfa hasta beta, ya lo dijimos, que es el rango en el que conduce el diodo. Ahora, vamos a devolvernos a nuestro triangulito de impedancia. Ese triángulo de impedancias pues nos permite, primero, digamos, remitirnos a que phi es igual al arco tangente de omega L sobre R. De ahí puedo despejar y encontrar que R sobre omega L es 1 sobre la tangente de phi. Y también que coseno de phi, ¿qué es coseno de phi? Adyacente sobre hipotenusa. Despejándola o haciendo el inverso, pues que z sobre r es 1 sobre coseno de phi y ya nos va a servir, ¿sí? Y recordemos que e sobre b pico es igual a m. Por lo tanto, si reemplazamos esto, ¿cierto? Esto y esto
en nuestra expresión anterior y factorizamos el B pico sobre Z, pues tenemos una expresión de corriente ya en términos de alfa, ¿sí? Anteriormente, pero muy importante solo en términos de phi, ya no en términos de R, de L, sino simplemente un solo término que será phi. Y pues obviamente la relación de E sobre B pico. Y esa será mi corriente del circuito. ¿Listo? Si ven que la corriente del circuito está desfasada, desplazada menos alfa, así como veíamos en la clase anterior que la descarga del condensador iniciaba en teta, pues ahora la corriente inicia en alfa. ¿Por qué? Producto de ese valor de E, ¿sí? Que hace que se retrase esa conducción del diodo. Ahora, ya tenemos alfa, ya tenemos una expresión simplificada, tenemos alfa, pero todavía nos falta encontrar beta. ¿Qué es beta? ¿Sí? ¿Qué es beta? Beta es donde finaliza la corriente. ¿Y qué implicaciones tiene que la corriente finalice? Pues la corriente finaliza es porque ya se hace cero, o sea, la corriente evaluada en beta es cero, porque ahí justo termina. Entonces la corriente evaluada en beta será igual a cero y simplemente reemplazamos en omega t por beta, omega t por beta. Y como es una ecuación trascendental, pues tenemos que solucionarla, ¿cierto? Entonces si la solucionamos y encontramos el valor de beta, ¿cierto? Ahí al encontrar el valor de beta, pues ya hemos solucionado todo el circuito, ¿sí? O sea, ese análisis electrónico, pues ya lo finalizamos. El resto será análisis matemático. ¿Listo? Entonces acá les muestro un resumen. ¿Cuál es el voltaje a la salida? B pico seno omega t mientras conduce el diodo, o E mientras no conduce. Periodo de esa señal, pues 2pi, ¿cierto? La corriente en el circuito, pues será la expresión que acabamos de encontrar mientras conduce el diodo y cero mientras pues, no hay conducción del diodo. ¿Cuál es el voltaje en la resistencia? Pues en la corriente que pasa por la resistencia por el valor de la resistencia en el válido desde alfa hasta beta. ¿Cuál es el voltaje en la inductancia? El voltaje en la inductancia es L de I de T, L de I de T, pero como nuestra variable que hemos elegido es omega T, pues tenemos que multiplicar arriba y abajo por omega, o sea que el voltaje sobre la inductancia con respecto a omega T será omega L omega L derivada de la corriente con respecto a de omega T. Y la obtenemos acá. Esta será nuestra expresión. Obviamente, como la corriente solamente es válida, esta corriente solamente es válida desde alfa hasta beta, pues el voltaje en la inductancia solamente será válido desde alfa hasta beta. ¿Listo? Y ya el resto son parámetros de rendimiento. ¿Cuál es el voltaje promedio? ¿Sí? ¿Cuál es el voltaje promedio? Pues tenemos esa expresión, ¿sí? Miren algo muy importante acá. ¿Cuál creen que es la corriente promedio? ¿Alguien me lo puede decir? Bueno, ¿qué es el voltaje promedio? El voltaje promedio será el voltaje promedio sobre R más el voltaje promedio sobre L más el voltaje promedio de la fuente. Pues como es una fuente de C, será E. Por lo tanto, ya sabemos que el voltaje promedio sobre L es cero. Entonces, el voltaje promedio de la salida será igual a BR más E, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cierto? ¿Qué es, ¿qué es BO? BO, perdón, ¿qué es IO? IO, como solamente estamos hablando de promedio, pues solamente nos importa la resistencia, ya ahí la inductancia no hace parte. Por lo tanto, IO será igual a BO sobre R, o sea, BR
perdón, tenemos acá la corriente promedio, ¿cierto? La corriente promedio sobre la inductancia. Entonces tenemos que BO menos E es igual al voltaje promedio sobre la resistencia, ¿cierto? Ahora sí, esto es lo que vamos a aplicar. La corriente promedio sobre la resistencia, ¿sí?, es igual a al voltaje promedio sobre la resistencia sobre R, ¿sí? Listo, sobre R. O sea que el voltaje promedio sobre la resistencia será el voltaje promedio de la salida menos E sobre el valor de R. Y esa será la corriente promedio de mi salida, ¿sí? Porque la salida, si ustedes se dan cuenta, ¿sí?, la corriente que pasa sobre la resistencia es la misma corriente que pasa por la inductancia. Esa corriente que viene por acá, ¿sí?, esa corriente que viene por acá, pues solamente hay promedio sobre R, porque ya sabemos que voltaje promedio sobre L no hay. Por lo tanto, esa corriente que viene por acá, esa corriente promedio la podemos ver en torno a la resistencia. Por eso es que yo encontré el valor de corriente, ¿sí?, el valor de corriente promedio desde esta forma, sin necesidad de hacer la integral. Ahora, ustedes podrían hacer la integral y comprueban este valor, ¿sí?, que IO es igual a 1 sobre el periodo, que será 2pi, integral desde alfa hasta beta de la función de corriente, que es B pico sobre Z factor de seno de omega t menos phi menos m sobre el coseno de phi más un factor de m sobre el coseno de phi menos el seno de alfa menos phi, esto por e a la menos omega t menos el desplazamiento sobre la tangente de phi por un de omega t. ¿Listo? Y estas son iguales, ¿sí? Son iguales. ¿Listo? Si quieren lo pueden encontrar. ¿Listo? Y esa es la explicación, ese es, digamos que el análisis de nuestro rectificador de media onda con carga RLE. Hay algo muy importante. Los rectificadores tienen algo que se llama el modo de conducción, ¿sí? El modo de conducción. Ese modo de conducción pues está en torno a la forma de la corriente del circuito, ¿sí? Si esta corriente siempre, o sea, nunca se hace cero, siempre está sobre un valor, se llama modo de conducción continuo. Pero si la corriente, digamos que inicia en cero, termina, hay un rango donde cero y vuelve a inicia y otro rango donde cero, si la corriente se hace cero en algún rango de tiempo, de grados, eso quiere decir que el circuito está en modo de conducción discontinuo, ¿sí? Porque la corriente se hace cero, ¿sí? Los interruptores quedan abiertos todos, ¿sí? Entonces, ¿alguien me puede decir este rectificador de media onda en qué modo de conducción está? ¿Ese es discontinuo, no, ingeniero? Sí, correcto, muy bien. Discontinuo porque la corriente hay un rango en el que es cero. Listo. Ahora vamos a analizar nuestro rectificador de onda completa con carga RLE. ¿Listo? Entonces, acá tenemos dos claros ejemplos, ¿sí? Cuando este rectificador tiene una corriente así, es discontinuo, porque hay un rango donde se hizo cero. Ahora, si la corriente es así, esto solamente es una gráfica guía, ¿no? Por favor. Pues la corriente es continua, porque nunca se hizo cero, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, está montada sobre un nivel. ¿Listo? Entonces tenemos dos modos de conducción, ¿listo? Continuo y discontinuo.
¿Cuál es la característica del modo continuo y discontinuo en funcionamiento? ¿Sí? El modo continuo es sencillo, siempre hay corriente a la salida. Y si hay corriente a la salida, quiere decir que viene de la entrada. Y si hay corriente, si siempre hay corriente de la entrada, quiere decir que hay dos pares de diodos que siempre están conduciendo. Y si hay dos pares de diodos que siempre están conduciendo, pues quiere decir que este conduce, y después inmediatamente conducen estos dos, y después estos dos, y después estos dos, y después estos dos. ¿Sí? Eso quiere decir que siempre hay corriente a la salida. Eso, ¿cómo lo definimos hace un instante? Modo de conducción continua. Ahora, ¿qué es modo de conducción discontinua? Que la corriente se hace cero. Y si la corriente se hace cero a la salida, quiere decir que no hubo entrega de corriente de la fuente de entrada. Y si no hubo entrega de corriente de la fuente de entrada, ¿qué quiere decir? Que un par de diodos o todos los diodos no entraron en conducción. Y si no entraron en conducción, pues la entrada quedó aislada de la salida y por eso no hay corriente. ¿Listo? Eso es súper importante. Entonces, si ustedes se acabaron de dar cuenta en el anterior circuito, E, ¿cierto? E es la que me dice cuando, digamos que cuando BI supere a E, estos entran en conducción, ¿cierto? Pero si esta corriente nunca se hace cero, ¿sí? Nunca se hace cero, pues E nunca se va a ver al nivel de la salida. O sea, E nunca se va a ver en el voltaje de la salida. Y si E no se ve en el voltaje de la salida, quiere decir que E nunca está conectado directamente a estos dos puntos, ¿sí? Nunca está conectado a estos dos puntos. Y si E no está conectado a esos dos puntos, ¿qué es lo que está pasando? Pues que BI es el único que hace que conmuten estos interruptores, ¿sí? Estos interruptores. En el caso anterior, ustedes veían, no, es que la corriente se hace cero, y como se hace cero, entonces E se ve a la salida, y ya entonces queda abierto. Y después viene la fuente, y hasta que supere a E, conduce, ¿cierto? Pero en este caso ya no pasa eso, en modo de conducción continua no pasa eso, porque como siempre están dos diodos conduciendo, y siempre hay corriente a la salida, E nunca se va a ver en el voltaje a la salida. ¿Y eso qué significa? Eso significa que estos pares de diodos siempre van a estar en conducción, en un rango diferente. Ahora, onda completa con carga resistiva, que lo vimos. ¿Quién decide cómo conduce este puente? ¿Cierto? Pues lo define el semiciclo del voltaje de entrada. Estos dos diodos conducen en el semiciclo positivo y estos dos diodos conducen en el semiciclo negativo. ¿Listo? Ese es el análisis en modo de conducción continuo. ¿Listo? Ese es el análisis. Ahora, ¿qué pasa cuando la corriente se hace cero? Pues si la corriente se hace cero, quiere decir que ya entra en modo de conducción discontinua, ya se ve la fuente a la salida, por lo tanto, vamos a tener un rango en los que los diodos no conducen, quedan abiertos todos. Para que entren en conducción, el que corresponda, tendrá que BI ser superior al voltaje de E, y ahí sí ya entrarán en conducción, ¿sí? Entonces tenemos dos análisis un poco diferentes, ¿sí? Un poco diferentes. Entonces nosotros necesitamos una expresión que nos diga, o algo dentro del circuito que nos diga, ese circuito está en modo de conducción continua. No, ese circuito está en modo de conducción discontinua. ¿Listo? Eso es primordial en el funcionamiento de este circuito. Entonces, dado eso, pues nosotros ya habíamos definido, ¿no? O sea, nosotros definimos un funcionamiento, o sea, cuando están en conducción alguno de estos pares de diodos, una ecuación diferencial, una respuesta natural, una respuesta y unas respuestas forzadas, ¿cierto? Esa corriente a la salida, pues será corriente natural, corriente forzadas, ¿cierto? Eso es lo que nosotros llamamos modo de conducción discontinuo, lo que acabamos de definir en el ejemplo anterior. Ahora, como yo quiero tener una expresión general de modo de conducción continuo, pues nosotros ¿qué decimos? Yo ya sé que esa corriente, que existirá una corriente, esta corriente en modo discontinuo que se hace cero, pero para que sea discontinua quiere decir que se sube un DC, o sea, que esa corriente sube, tiene un nivel, sube.
Por lo tanto, necesitamos pues agregar algo a nuestra expresión. ¿Y cómo sabemos qué debemos agregar? Recordemos que no es simplemente un DC y ya, ¿sí? Con un valor, ¿sí? Este valor X, ¿sí? Ustedes lo pueden llamar como quieran, ¿sí? Yo le coloco IM, ustedes lo pueden colocar como quieran. Pero esta es la parte más importante. Recordemos que nosotros tenemos una descarga, ¿sí? Una descarga producto de un circuito RL. Ese circuito RL pues tiene una función de descarga, digamos que exponencial. Por lo tanto, ese nivel de C no solamente va a ser puro, tiene una pequeña descarga. Entonces nosotros ya podemos definir de forma general una corriente a la general, ¿sí? No lo van a tomar tan literal porque no es tan aplicable, ya vimos, ¿sí? Que será la corriente de modo de conducción discontinua, o sea, un efecto natural, un efecto forzados, unos efectos forzados y un DC, ¿listo? Y un efecto y un DC. ¿Cuál es nuestra corriente a la salida? Esto es modo de conducción continua. ¿Y cuál es la corriente a la salida en modo de conducción discontinua? ¿Listo? Nosotros la acabamos de definir en el ejemplo anterior, ¿no? Pues B pico seno omega t menos phi sobre z, menos c sobre r, a y un exponente y e a la menos omega t sobre tangente de phi, ¿sí? Obviamente, ¿cierto? Obviamente, ya cuando nosotros solucionemos y encontremos este valor de e, pues nos vamos a dar cuenta que esta expresión va a estar desfasada a alfa, ¿cierto? Ahora, va a estar desfasada a alfa, ¿listo? Y va a ir hasta beta. Ese beta puede ser menor a pi o mayor, bueno, va a estar, puede ser menor a pi o disculpen, entonces ese beta puede ser menor a pi. Si es mayor a pi, pues ya no nos sirve, ya quiere decir que hay otro semiciclo en conducción, o sea, este efecto, ¿sí? Es el que vemos acá, no se podría, digamos que determinar, ¿listo? Entonces vamos a hacer una pequeña modificación a esta gráfica, ¿no? Listo. Perdón por si no me ven. Entonces nosotros tenemos que en modo de conducción discontinua el beta tiene que ser menor a pi, porque si ya es mayor a pi, ya viene el otro semiciclo y conducen los diodos, entonces debe ser menor a pi. ¿Listo? Listo. Listo. Acá tenemos a beta, ¿cierto? Y acá, ¿sí? Será 0, ¿sí? Será 0. ¿Y hasta dónde vuelve a conducir? ¿Sí? Pues vuelve a conducir, ¿sí? Hasta que, ¿sí? Hasta acá, que esto se llama alfa más pi, ¿sí? Como quedó abierto, ahora el semiciclo negativo, en términos de valor absoluto, ¿sí? En términos de valor absoluto, tiene que ser mayor a E, ¿sí? Entonces acá vuelve y hay corriente. Está por acá. Vuelve y hay corriente. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se ve nuestro voltaje a la salida? Que es importante. Entonces nuestro voltaje a la salida será C menos, ¿cierto? Menos, será la fuente E, después entra en conducción el diodo, entonces yo veo la entrada, ¿sí? Después, ¿sí? De nuevo veo E, ¿sí? Veo E, y de nuevo ahora voy a ver la onda rectificada, porque es un rectificador de onda completa. Voy a ver la onda rectificada, está por acá, y acá de nuevo. Pueden existir salticos, ¿sí? Puede existir un salto, dependiendo del valor de E. ¿Listo? Y ese va a ser nuestro voltaje a la salida. ¿Listo? En modo de conducción discontinua. Nosotros vamos a centrarnos un poquito más, ¿sí? En el modo de conducción continua. Entonces, ahora,
ese modo de conducción continua, ¿qué tenemos? Tenemos dos pares de diodos que conducen, ¿sí?, seguidos. Este y después este. ¿Listo? El estado 1 y el estado 2. ¿Eso qué quiere decir? ¿Sí? Pues que solamente el semiciclo positivo, o sea, el semiciclo positivo va a hacer que conduzcan estos diodos. Y el semiciclo negativo que estos diodos, ¿cierto? Eso quiere decir que la corriente sí o sí inicia en cero, que es donde inicia el semiciclo negativo. Como ya no tenemos ese efecto E que nos lo retrasa, ¿cierto? O sea, no tenemos efecto E porque nunca se ve a la salida. Entonces no retrasa nada. Entonces nuestra corriente a la salida será una corriente en, digamos que inicia en IM, baja y tiene un comportamiento y termina en IM, para que sea periódica, ¿no? Y después viene el semiciclo negativo, pero como es rectificador de onda completa, pues también tenemos corriente positiva, ¿cierto? Entonces, por ese rectificador. Ahora, esa corriente a la salida inicia en cero, ¿cierto? Como va desde 0 hasta pi, y después vuelve y se repite desde pi hasta 2pi, pues su periodo es pi, ¿sí? Entonces ya sabemos, media onda monofásico, periodo de la salida 2pi, onda completa monofásico, periodo de la salida pi, media onda trifásico, periodo de la salida 2pi tercios, onda completa trifásico, periodo de la salida pi tercios, ¿sí? Si ven que se va aumentando, y ya vamos a ver ese trifásico, o sea, pueden verlo, por qué se aumenta esa frecuencia. ¿Listo? Ahora, en un periodo, ¿listo? Tenemos nuestra función, ¿sí? Tenemos nuestra función de corriente a la salida, ¿cierto? Nuestra función de corriente a la salida, en términos generales, habla de B pico seno omega t menos B pico sobre Z seno omega t menos phi, menos E sobre R, el factor A, ¿cierto? Ya sabemos que este efecto alfa, vamos a reemplazarlo. ¿Cuánto vale ese desplazamiento? ¿Cuánto inicia desplazada la función en modo de conducción continua? No tiene desplazamiento, ¿sí? No hay desplazamiento. Inicia en cero, producto de ese primer semiciclo. ¿Listo? Entonces, ese primer semiciclo, listo. Nosotros sabemos que el inicio de la función de corriente es igual a 0. Entonces lo reemplazamos acá en igual a 0. ¿Sí? Mire donde estaba alfa, colocamos 0. ¿Sí? Colocamos 0. Y de acá a acá, pues obviamente menos b pico seno de menos phi, pues es lo mismo que más el seno de phi. ¿Sí? ¿Y qué hacemos? Listo, entonces ya tengo toda esta expresión. Hacemos lo mismo que en el ejercicio anterior. Pues ya involucramos, ¿sí? Ya involucramos a nuestra tangente de phi y a m coseno de phi, para tener solamente términos en función de phi y de m, y ya no e, ni r, ni nada de eso. ¿Listo? Y esa es la función de corriente en modo de conducción continua. Mire que tiene una parte DC. ¿Listo? Pero todavía tenemos una incógnita. Y m, no sabemos el punto en donde inicia la corriente. ¿Sí? Porque ya no inicia en 0, inicia en un valor. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que identificar algo. ¿Cómo podemos encontrar ese IM? ¿Sí? ¿Cómo lo podemos encontrar? Entonces, nosotros tenemos, para estos circuitos, hay un arranque, algo que se llama un transitorio, y después entra en algo que se llama modo de conducción, en régimen permanente o estado permanente. Ese estado permanente, ¿qué quiere decir? Que fue algo que nosotros explicamos también sobre el voltaje en la inductancia. Quiere decir que donde inicia la corriente y donde finaliza la corriente en ese rango son iguales. Matemáticamente, ¿qué quiere decir? Que la función evaluada en un punto es igual a la función evaluada en ese punto más el periodo. Eso es régimen permanente. ¿Sí? Entonces, si nosotros sabemos que nuestra función, ¿sí?, omitiendo el trasciente, ¿cierto?, inicia en 0 y el periodo es pi, pues la función evaluada en 0, ustedes evalúan esta función en 0, ¿sí?,
Si evalúan en 0, pues la función vale IM. O sea, la función evaluada en 0 es IM. Porque ustedes saben que este pedacito evaluado en 0, pues es 0. Y esta exponencial evaluada en 0 pues será 1. 1 por IM, IM. La función evaluada en 0 es IM. La función evaluada en 0 es IM. Ahora, como se debe cumplir que estamos en régimen permanente, pues la función evaluada en 0 más pi, que es la función evaluada en pi, también es igual a m, ¿cierto? Entonces nosotros reemplazamos, ¿cierto? Si la función evaluada en pi es igual a im, pues lo hacemos. B pico sobre z, seno de omega t vale pi, menos phi, menos m coseno de phi, más el factor de m coseno de phi, más el seno de phi, por e a la menos omega t. ¿Y omega t quién es? Es pi. Más im, e a la menos omega t sobre tangente phi. ¿Cuánto vale omega t? Pi, ¿cierto? Entonces podemos simplificar. Mire que podemos factorizar este im con este im de acá y encontrar una expresión. ¿Qué expresión encontramos? Que im es b pi coseno de phi por este factor menos e sobre r. Y ese im vamos y lo reemplazamos en la función de corriente, ¿cierto? Y al reemplazarlo en la función de corriente, pues ya podemos encontrar una expresión simplificada de la función de corriente en modo de conducción continua, válida desde 0 hasta pi. ¿Sí? ¿Y eso cómo lo vemos? ¿Sí? Eso cómo lo vemos. Ya lo vamos a ver en un ejemplo. Entonces vamos a abrir. Perdón. Perdón, a ver si ya tengo uno por acá. Listo. Perdón. Entonces tenemos este ejemplo, ¿sí? Este rectificador de onda completa con carga RLE. Vamos a graficar. Entonces vamos a analizar nuestro voltaje de entrada y nuestro voltaje a la salida. Si ustedes se dan cuenta, como siempre se ve el voltaje a la salida, ¿sí? El voltaje a la salida siempre va a haber el voltaje de entrada. Obviamente dependiendo del semiciclo, ¿sí? Y la configuración de los diodos, pues vamos a ver el voltaje rectificado, o sea, el semiciclo negativo rectificado o el semiciclo positivo. Ese es nuestro voltaje a la salida. Si ven que acá hay un pequeño, algo que se llama como un pequeño arranque, ¿sí? Donde se ve la fuente E, que vale 70 voltios. Ese simplemente es por el arranque del circuito, pero después nunca más se vuelve a presentar. ¿Listo? Ahora analicemos corriente a la salida. ¿Sí? Miren nuestra corriente a la salida. Tiene un arranque,
y después ya llega a un régimen permanente. Mire que ya se estabiliza en un régimen permanente, ¿sí? Esa es nuestra corriente, ¿sí? Esa es nuestra corriente a la salida. Va a estar montada sobre un nivel, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, voy a agregar acá la corriente de entrada para que pueda observar mejor. Este es nuestro punto. ¿Sí? Este es nuestro puntico, este de acá. Perdón, hago un zoom, más bien. ¿Sí? Este será nuestro punto IM, que es donde inicia la corriente, ¿sí? Acá inicia la corriente, ¿sí? Tiene un comportamiento, ¿sí? Inicia la corriente, baja y vuelve y termina en el mismo punto. Eso es régimen permanente, ¿sí? Eso es régimen permanente. ¿Listo? Acá, la corriente a la salida, pues siempre positiva. La corriente a la entrada, pues mire que si conduce el semiciclo positivo, pues entrega corriente positiva a la fuente. Y si conduce el semiciclo negativo, ¿cierto? Pues entregará corriente negativa a la fuente. Eso es claro por la configuración de los diodos. Entonces, eso es muy importante. ¿Cuándo esta corriente puede tender, ¿sí?, a ser discontinua? Pues cuando este valor mínimo tienda a ser 0. ¿Cómo lo podemos hacer? Subamos un poquito, ¿sí?, el valor de la fuente. Sobre 90 ya se hace discontinuo. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en ese punto, en este rango de discontinuidad, ¿qué pasa? La corriente inició, ¿sí? Después, o sea, esa corriente en la salida, pues tiene primero un funcionamiento así, ¿sí? Cuando ya entra, ¿sí?, cuando ya entra digamos que los otros diodos a conducir, pues baja y se hace 0, ¿sí? Entonces, primero tenemos nuestra carga, ¿sí? Nuestra carga. En este punto, ¿sí?, en este punto, pues ya tenemos un comportamiento, digamos, si ustedes lo logran ver, ¿sí?, es una corriente que llega hasta un punto, después se hace 0 y de nuevo inicia, y de nuevo inicia, y de nuevo inicia, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, este pedacito, ¿sí?, mire que este pedacito, pues viene acá, la corriente, después vuelve y sigue al voltaje, ¿sí?, sigue al voltaje, y después ya logra ver el voltaje el voltaje de la fuente. Pero ese es el modo el modo discontinuo, ¿sí? Porque el modo discontinuo pues hace que la corriente, ¿sí?, esa corriente a la salida, esa corriente, digamos, esa corriente a la salida tenga unos rangos en los que se hace 0. Si vemos la roja, solo la roja, pues se hace 0, la corriente se hace 0, la corriente se hace 0. Ya la corriente en la entrada, pues tendrá unos efectos, ¿sí? ¿Qué efecto tendrá? Pues que cuando ya entre el otro semiciclo, pues será corriente negativa, o sea, este pedacito ya se ve negativo, y esos efectos son los que vemos ahorita, ¿sí? O sea, tiene estos cambios, es porque en este punto ya vino y condujo el semiciclo negativo, por lo tanto, ¿qué va a pasar? Pues si condujo el semiciclo negativo, la corriente tiene que ser negativa. Ahora, será en esta misma forma, pero este pedacito será negativo, ¿sí? Entonces es un análisis un poco complejo el del discontinuo, ¿sí? El del discontinuo en una onda completa. Toca tener muchas partecitas bien analizadas. Por ejemplo, yo quiero analizar el voltaje de la salida, listo, en este rango. Si sigue en conducción, ¿cierto? Entonces ya voy a ver es el voltaje rectificado. Y la corriente, va a haber la misma corriente a la salida, ¿sí?, pero negativa, porque ya entró el otro semiciclo. Eso es, digamos que, clave en ese análisis, ¿cierto? Ahora, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a mirar un poquito, vamos a jugar con este numerito.
36. ¿Listo? Entonces, ¿acá qué tenemos? Miren que si ustedes se dan cuenta, acá qué tenemos. La corriente tiende a ser cero. O sea, vamos a mirar solamente la corriente de la salida, la corriente en la inductancia. Voy a quitar un momento esa corriente de entrada. ¿Sí? Entonces, mire, tiende a ser cero. Tiende a ser cero. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llama eso? Eso se llama el límite de conducción. ¿Listo? Entonces, el límite de conducción, ¿sí?, está dado por cuando la corriente se hace cero, ¿cierto? Cuando la corriente se hace cero. Entonces, primero para eso, yo necesito definir mi corriente mínima. Y esa corriente mínima sí llevarla a cero, ¿cierto? Entonces, ¿qué es corriente o qué es el mínimo de una función? Pues la derivada igualada a cero, ¿cierto? Pero no solamente eso es el mínimo, también es el máximo. Entonces yo necesito identificar. Podré tener dos soluciones a esta derivada igualada a cero. O sea, yo cojo esta función, la derivo y la igualo a cero y encuentro dos soluciones. Puede que me dé una o puede que me dé dos. Entonces yo necesito verificar cuál de esas dos soluciones es el mínimo. Pues simplemente reemplazo en la función y verifico. La función evaluada en θ1, ¿sí?, que yo lo llamo θ1, es mayor a la función evaluada en θ2, entonces eso quiere decir que θ1 es el θ que produce el valor mínimo. O si θ1 es mayor a la, si la función evaluada en θ1 es mayor a la función evaluada en θ2, eso quiere decir que el θ2 es el mínimo, ¿sí?, el que produce el mínimo. Cuando yo ya sé cuál de esos dos es el mínimo, entonces yo digo, listo, la función evaluada en ese θ va a ser igual al mínimo, ¿cierto? Entonces igualo esa función en θ. Si I mínimo es justo igual a cero, decimos que estamos en el límite de conducción, ¿sí? Entonces, si I mínimo es igual a cero, ¿cierto?, pues quiere decir que 0 es igual a la función evaluada en θ. Entonces, ¿qué podemos decir o qué podemos concluir? Que si esta función evaluada en θ es mayor a 0, quiere decir pues que la función está en modo de conducción continuo. Pero si esta función evaluada en θ es menor a 0, quiere decir que el circuito está en modo de conducción discontinuo. Y ya tenemos una expresión que nos dice cómo podemos proceder, ¿sí?, si procedo con el análisis en continuo o si procedo con el análisis en discontinuo. Eso es fundamental e importantísimo en los circuitos trifásicos, tanto media onda como onda completa, como en el onda completa monofásico. ¿Listo? Eso es primordial, ¿sí? Eso es importantísimo que ustedes tengan claro. No sé si hay alguna inquietud o si ya es claro el tema que acabamos de observar en simulación. Ingeniero, una pregunta, ¿cómo es que se hallan los tetas? O sea, se hace la derivada de la corriente, sí, pero ¿cuál se escoge? O sea, ¿cómo se identifica el teta que se va a utilizar? ¿El teta mínimo, el teta que le da la corriente mínima o el θ2 que le da la corriente mínima? ¿Cómo se identifican alguno de los dos que va a utilizar, mejor dicho? Listo, entonces, usted deriva su función y la iguala a 0. Eso le va a dar una ecuación trascendental que tiene que solucionar, ¿cierto, Edwin? Sí, señor, sí, señor. Esa solución de esa ecuación trascendental le puede dar una o dos, ¿sí? Le puede dar una o dos soluciones. Cuando le da dos soluciones, usted tiene que ir a verificarla. ¿Qué tiene que hacer? Pues obviamente encontrar el valor o sea, tiene que evaluar esos dos tetas en la función. Entonces, usted se va a dar cuenta fácilmente que si θ evaluada, o sea, si la función la evalúa en θ1 y es menor a la función evaluada en θ2, pues quiere decir que ese θ1 es el que le produce el valor mínimo, ¿cierto? Ahora, si la función la evalúa en θ1
y es mayor que la función Ok. evaluada en θ2, pues quiere decir que el θ2 es el que produce el valor mínimo. ¿Sí? Ahora, en estos análisis, lo que yo les puedo decir es que dependiendo algunos circuitos, por lo general el θ1 es la solución del mínimo. Pero si uno modifica mucho el circuito, a veces el θ2 es la solución del mínimo. Entonces, hay libros y hay análisis donde ni siquiera hacen esto. ¿Sí? Donde ni siquiera hacen esto. ¿Sí? Entonces no logran saber o identificar correctamente si están en producción continua o discontinua. ¿Sí? Hay, digamos, y aproximaciones y un montón de cosas que no son válidas, ¿sí? No son válidas y no va a funcionar, o sea, no le va a hacer que su circuito sea correcto el análisis, ¿sí? Porque hay varias aproximaciones, ni siquiera la derivan, sino dicen, no, si el IM este es diferente a IM, porque IM es donde inicia, este es IM, y este es I mínimo, son diferentes, ¿sí? Y hay expresiones donde uno puede tener un I mínimo así, y un IM muy cerquita, y vuelve a inicia, o también expresiones donde el IM es acá, baja acá así, y después viene acá así. Corrientes así. Entonces no es válido eso, ¿sí? No es válido, digamos, que hacer esos procesos, ¿sí? Obviamente, miren, si ustedes analizan, al hacer estas comparaciones, pues usted ya en sí no necesita venir y reemplazar acá, ¿cierto? O sea, estas son expresiones generales, porque usted ya sabe, ya sé cuánto me dio el máximo y el mínimo, ¿cierto? O sea, si ahora, hagamos acá algo complementario. Si I en teta mínimo, ¿cierto? En teta, que ya sabemos, es menor a 0, quiere decir que es modo de conducción discontinuo. Y si el I evaluado en el teta, ya sabiendo cuál de los dos es el que produce el mínimo, es mayor a 0, quiere decir que el circuito está en modo de conducción continuo. ¿Sí? Ya ahí lo podemos ver. Pero acá, ¿sí? Digamos que acá nos permite encontrar otras, digamos que otro análisis y muchos parámetros para diseño, ¿sí? Ya para diseño. ¿Por qué? Porque si yo despejo de acá, ¿sí? Si yo despejo de esa función algún valor, por ejemplo, voy a utilizar ya esto como complemento. 0 igual a b pico sobre z, ¿sí? Factor de seno de teta menos phi menos el m coseno de phi más 2 seno de teta 1 sobre menos e a la menos pi tangente de phi. Esto por e a la menos teta sobre la tangente de phi. Esa es mi expresión para saber si está en modo de conducción continua. Entonces yo puedo despejar, ¿sí? Yo puedo despejar. O sea, puedo decir, ya separando este factor, ¿sí? Ampliándolo. Puedo decir que E sobre R, ¿cierto? Debe ser menor a B pico, ¿sí? Solamente saqué este factor para pasarlo al otro lado. Pero pues obviamente lo tengo que multiplicar por B pico sobre Z. Debe ser menor a B pico sobre Z, factor del seno de teta menos phi más 2 seno de phi sobre 1 menos e a la menos pi tangente de phi por e a la menos teta tangente de phi, ¿cierto? Y si despejo, ¿cierto? Entonces puedo decir que e, ya encuentro un valor de e, ¿cierto? Un valor de e que me diga
O sea, si este R lo paso acá a multiplicar, quedaría R sobre Z. Perdón, R sobre Z. ¿Qué es R sobre Z? Coseno de phi. B pico, factor de seno de teta menos phi más 2 seno de phi sobre 1 menos e a la menos pi tangente de phi. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero encontrar una fuente o quiero saber ese valor de fuente que me hace que mi circuito sea discontinuo o continuo, pues ya sé cuál el valor debe ser. Pues vengo y reemplazo ahí y ya sé cuánto es este valor que me hace que mi circuito funcione en discontinuo o continuo. Entonces ya digo, ah, no, ya por esa fuente yo puedo cambiar, puedo modificarla, puedo hacerle tal cosa al circuito, ya me lo cambia a discontinuo. O yo quiero que funcione en continuo, necesito tal fuente. Necesito que esa fuente sea menor a tal valor. ¿Listo? Entonces esta expresión me sirve mucho para diseño, ¿sí? Para diseñar un rectificador. ¿Listo, Edwin? Sí, señor, sí, ya, claro. Muchas gracias. Bueno, Edwin. Angie, ¿alguna inquietud? ¿Ya tus dudas sobre modo de conducción continuo y discontinuo más claras? ¿Resueltas? Sí, sí, ingeniero, una preguntita, ingeniero. En los circuitos solamente RL también se ve ese modo continuo y discontinuo, ¿sí? El RL tocaría analizarlo. Tocaría analizar si es posible tener un discontinuo, por ejemplo, a ver, yo diría inicialmente que no se puede. O sea, que el que hace el gran efecto de discontinuidad es la fuente E, ¿sí? Ese efecto se lo debemos mucho a la fuente E, ¿sí? Inicialmente. Digamos que un análisis rápido, eh, yo creo que ese efecto de discontinuidad se lo debemos mucho a la fuente E. Entonces los circuitos RL tienden a ser desde onda completa monofásico hasta los trifásicos tienden a ser continuos. Por eso uno lo especifica mucho al análisis en diseño continuo o al análisis en modo de conducción continuo para que ustedes tengan esas herramientas. Si ustedes analizan el discontinuo, tiene ciertas particularidades que tienen una complejidad de análisis, pero pues no es más que rangos. ¿Listo, Angie? Ok. Y digamos, ingeniero, para el parcial, ¿va a entrar esto de modo continuo y discontinuo? Sí, claro, son análisis de los rectificadores. Pero en ese caso, digamos, como para saber, tendríamos que tener los valores de los parámetros. Usted nos diría, bueno, supongamos que no nos dé valores, entonces usted nos especificaría en qué modo lo vamos a trabajar, ¿sí? O les digo que encuentren la expresión, así como se hizo hoy. ¿Sí? Encuentren la expresión que define que el circuito sea, para saber si el circuito está en modo de conducción continuo o discontinuo. ¿Sí? Y ustedes hacen ese análisis. ¿Qué es lo principal en este rectificador? Como siempre, ¿no? Tenemos nuestra red trifásica, ¿sí? Tenemos nuestra red trifásica. Ayer veíamos que nuestra red trifásica pues está compuesta de tres fases, R, S y T, ¿cierto? Desfasadas entre sí 120 grados. Y que las podemos expresar desde una función senoidal como B pico seno omega T, B pico seno omega T menos 2 pi tercios, y BT como B pico seno omega T menos 4 pi tercios. ¿Listo? O también como B pico seno omega T más 2 pi tercios. También los pueden encontrar de esta forma en los libros. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Como todo, recordemos que nuestros rectificadores y nuestros convertidores como tal, pues vamos a analizar estados. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos elementos semiconductores que entran en conducción o en
o en estado abierto. ¿Listo? ¿Qué es lo principal en este rectificador? O en los rectificadores onda completa. Que hay una pareja de diodos. Siempre hay una pareja de diodos. Entonces tenemos por acá algo que se llama una rama, otra rama y otra rama. ¿Qué hace cada una de estas ramas? Pues digamos que controlar, ¿sí?, el acceso de corriente desde la fase correspondiente. Entonces el diodo 1 y 4 me va a permitir el acceso de corriente desde la fase R. 2 y 5 de la fase T. 3 y 6 de la fase, perdón, 2 y 5 de la fase S, 3 y 6 de la fase T. ¿Listo? ¿Y qué van a hacer estos diodos? Pues de forma simultánea, ¿sí?, van a conducir algunos. ¿Listo? Entonces la primera ley, o la primera característica, dos diodos de la misma rama no pueden conducir al tiempo. ¿Por qué? Porque están haciendo corto a la salida. ¿Listo? Si estos dos conducen al tiempo, están haciendo corto a la salida. ¿Listo? Ahora, dos ramas del mismo, dos diodos del mismo nivel no pueden conducir al tiempo. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que de 1, de 2 y de 3 no pueden conducir al tiempo. ¿Sí? Ellos no pueden conducir al tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿qué opciones quedan? Pues que uno de la rama superior entre en conducción con uno de la rama inferior, con alguno de los dos de la rama inferior, que no es el mismo de su propia rama. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que el diodo 1 puede conducir con diodo 5 y con diodo 6, que el diodo 2 puede conducir con diodo 4 y con diodo 6, que el diodo 3 puede conducir con el diodo 4 y el diodo 5. Ahora, si miramos abajo, el diodo 4 puede conducir con diodo 2 y con diodo 3, el diodo 5 puede conducir con diodo 1 y diodo 3, y el diodo 6 puede conducir con diodo 1 y con diodo 2. ¿Listo? Entonces, bajo esas condiciones, pues vamos a analizar cómo conducen cada uno de estos. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que revisar o analizar cuál es la característica para que un diodo conduzca. ¿Cuál es la característica para que un diodo conduzca? Que el ánodo sea mayor al cátodo. ¿Listo? ¿Qué tiene conectado el diodo 1 en su ánodo? La fase R, ¿cierto? Entonces, ¿qué señales puede tener conectadas, ¿sí?, el cátodo? Pues puede tener a S o a T, ¿sí?, cuando conduce el diodo 2 o cuando conduce el diodo 3. ¿Listo? Entonces, ¿qué característica debemos analizar para el diodo 1? Que el ánodo debe ser mayor al cátodo. Entonces, el diodo 1 conduce cuando R es mayor a S y también cuando R es mayor a T. Entonces, analicemos. ¿Cuándo se produce eso? ¿Cierto? ¿Cuándo se produce eso? Entonces, miremos nuestras señales de fase, ¿sí? La azul, la verde y la amarilla. Entonces, ¿cuándo R es mayor a S y a T? Ya lo habíamos visto desde la clase anterior, ¿cierto? Entonces, R, S y T. ¿Cuándo es mayor R a S y T? Desde pi sextos, ¿cierto? Perdón, hago acá un zoom. ¿Listo? Desde pi sextos hasta 5 pi sextos. Entonces, en ese rango es donde conduce el diodo 1, porque es mayor el voltaje en ánodo que el voltaje en cátodo. ¿Listo? Ahora analicemos cuándo conduce el diodo 2. ¿Sí? El diodo 2 conduce cuando el ánodo es mayor que el cátodo, o sea, cuando S es mayor a R, que es la que puede estar acá, o a T. ¿Y cuándo se produce eso? ¿Sí? Cuando S es mayor a R y cuando S es mayor a T. Acá lo observamos. ¿Sí? S es mayor a R y a T en el rango de 5 pi sextos hasta 9 pi sextos. ¿Listo? Ya encontramos el rango donde conduce el diodo 2. Ahora, diodo 3. El diodo 3 conduce cuando T es mayor a S y cuando T es mayor a R. ¿Cuándo se produce eso? Que T sea mayor a R y T sea mayor a S. Pues en el rango de 9 pi sextos hasta 13 pi sextos, que es mayor en ese rango T al resto de las fases. ¿Listo? Ahora, vamos a los de la rama inferior, o de la parte inferior, más bien, a los de la parte inferior. El diodo 4, ¿cuándo conduce? ¿Sí? El diodo 4 conduce, mire que, ¿qué tiene conectado al cátodo? ¿Cierto? Tiene conectado R. Entonces el diodo 4 conduce
cuando el cátodo es menor al ánodo, que es lo mismo que decir que el ánodo sea mayor al cátodo, ¿cierto? Entonces, cuando R es menor a el voltaje que puede tener el ánodo. ¿Qué voltajes puede tener en el ánodo? Pues cuando conduce este diodo, S se sitúa acá, entonces va a haber a S. O cuando conduce el diodo 6, pues T va a estar situado en este nodo. Por lo tanto, diodo 4 conducirá, ¿sí? Diodo 4 conducirá cuando R sea menor a S y R sea menor a T. ¿Sí? ¿Cuándo se produce eso? Si nosotros hacemos una analogía, R mayor a S y T, pues yo veo esa señal en la parte, digamos que en la parte superior. Ahora, el diodo 4 conduce digamos que en forma inversa, cuando R es mayor a S y a T. Mire que, perdón, sí, es menor. Mire que R vale esto, hasta acá, y mire lo que vale S hasta acá, en ese rango. Entonces, R es mayor a T y a S. ¿Listo? Entonces ya sabemos que el diodo 4 pues va a conducir de 7 pisextos hasta 11 pisextos. ¿Listo? Y acá lo tenemos, desde 7 pisextos hasta 11 pisextos. Y desde el mismo análisis se puede encontrar en qué rangos conduce de 5 y en qué rangos conduce de 6. De 5 conduce cuando es menor a BS es menor a R y a T. Cuando conduce 6, ¿sí? Cuando T es menor a R y a S, que es en este ranguito, ¿sí? En ese rango. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que va a haber la salida, pues dependiendo del modo de conducción, ¿cierto? Pues va a existir una caída de tensión en la resistencia. Cuando conduce de 1, ¿cierto? Pues ¿qué ve el positivo de la salida? Ve a R, ¿cierto? Entonces tenemos que ver las posibles combinaciones. Vamos a analizar solamente las combinaciones de D1 con los de la parte inferior. Cuando conduce D1, R está situado acá. R está situado en el positivo, ¿cierto? ¿Y cuáles son sus posibles combinaciones? Entonces que conduzca de 5, ¿cierto? Entonces está conduciendo de 1. En todo este rango conduce de 1. Una partecita es con D5, o sea, de 1 y de 5. Ese par de diodos conduce, ¿cierto? Por lo tanto, si conduce de 5, ¿qué veo en el negativo? Veo a S, ¿cierto? Entonces, ¿qué voltaje está viendo la salida? Pues R menos S, ¿cierto? En ese rango estará viendo a R menos S, ¿cierto? O sea, BRS. Analicémoslo así. BR menos BS, o sea, BRS. ¿Cierto? Ahora, en el otro segmento, en la otra parte de la señal, ¿sí? Cuando ya entra en conducción el diodo 6, porque el diodo 1 puede conducir con diodo 5 y con diodo 6. ¿Qué ve la salida? ¿Sí? La salida ve a R en el positivo, pero ahora ya no ve a S, sino ve a T, porque está conduciendo el diodo 6. Entonces va a observar a la salida o va a caer, o hay una diferencia de tensión en la salida de BR menos BT, o sea, va a haber DRT. ¿Listo? Esas son las posibles, digamos que dos posibles combinaciones de las 6 posibles. ¿Listo? Entonces, ahora tenemos que armar, ¿sí? Tenemos que mirar cómo es ese, digamos que ese voltaje a la salida. Entonces vamos a borrar acá un momento para no entorpecer eso. ¿Listo? Entonces, vamos a ver por acá. Listo. El voltaje de la salida. El voltaje de la salida va a ser BR menos BS en el rango de pi sextos hasta 3 pi sextos. ¿Sí? ¿Por qué? Pues observemos, ¿no? Vamos a analizar desde acá, desde pi sextos hasta 3 pi sextos. Digamos que entraron en conducción de 1 y de 5.
D1 controla la parte positiva de R y D5 controla la parte negativa de S. O sea, cómo lo estoy viendo a la salida. Después, de 3 pi sextos, ¿sí? De 3 pi sextos hasta 5 pi sextos, pues, ¿quién condujo? D1 y D6. ¿Qué voy a ver a la salida? BR menos BT, ¿cierto? O sea, en un voltaje de línea BRT, ¿sí? Que ya vamos a ver qué es ese voltaje de línea. Ahora, ya vino la otra, digamos que la otra parte de esa, digamos que otro diodo de la parte superior en conducción. D2. D2, pues conduce desde 5 pi sextos hasta 7 pi sextos, D2 y D6. D2 a quien controla, por decirlo así, o qué hace ver a la salida. D2, ¿sí? Hace que S se sitúe en el positivo de la salida. ¿Listo? Entonces ahí vamos a analizar. Entonces D2 entra en conducción con D6. D6 a quién controla o a quién hace que se vea la salida, a menos BT, ¿cierto? Entonces, perdón. Listo. Entonces acá tenemos perdón, voy a quitar la cámara mientras corregimos acá una cosita. Listo. Entonces tenemos en el rango de 7 pi sextos, ¿cierto? Perdón, de 5 pi sextos hasta 7 pi sextos. ¿Quién condujo? D2 y D6, ¿cierto? O sea, voy a ver BS en el positivo y BT en el negativo. Lo vemos acá, desde 5 pi sextos hasta 7 pi sextos. ¿Listo? ¿Y a qué voltaje voy a ver en la salida? BST, ¿cierto? Que es el voltaje BS menos el voltaje T. Ahora, la siguiente, digamos que pareja en conducción, D2 y D4, ¿sí? ¿Desde dónde? ¿Desde qué rangos? Desde 7 pi sextos hasta 9 pi sextos, ¿sí? 7 pi sextos donde inicia D4, 9 pi sextos donde termina D2, ¿listo? Ahora, en ese rango de 7 pi sextos a 9 pi sextos, pues igual, vemos a BS en el positivo y D4 que controla a R en el negativo. Entonces vamos a ver un voltaje de línea sobre la salida de BSR. ¿Listo? Ahora, nos quedaría el diodo 3 con sus posibles combinaciones de 4 y de 5. Entonces, diodo 3 con diodo 4 conducen desde el rango de 9 pi sextos hasta 11 pi sextos, ¿cierto? Desde 9 pi sextos hasta 11 pi sextos. ¿Qué voy a ver a la salida? Pues D3, que hace que T se vea en el positivo de la carga, y D4, que hace que se vea S en el negativo de la carga. Por lo tanto, vamos a ver un voltaje que cae en esa resistencia de BT menos BR, o sea, BTR, voltaje de línea. Y en el último rango, desde los 11 pi sextos hasta los 13 pi sextos, ¿sí? 11 pi sextos que comienza la conducción del diodo 5 y 13 pi sextos que termina la conducción del diodo 3. ¿Qué vamos a observar? Pues vamos a observar a BT menos BS. ¿Listo? Y esas serían todas las posibles combinaciones que nosotros vamos a ver a la salida. ¿Sí? ¿Cuáles, digamos, si ustedes se dan cuenta, bueno, acá ya lo tenemos explicado, pues nosotros vamos a ver unos voltajes que caen, ¿cierto? Unas diferencias de tensión, tanto BRS como BRS como BST y BTR. Y vamos a observar también sus negativos. ¿Por qué? Porque BSR pues es menos BSR es igual a menos BRS, ¿sí? BTS es igual a menos BST y BRT es igual a menos BTR, ¿sí? Entonces podemos observar estos voltajes que caen sobre la resistencia como unos voltajes de línea y sus negativos, ¿sí? Un voltaje de línea, un voltaje de línea, un voltaje de línea, que es la diferencia de tensión de dos fases, y también sus negativos. Ahora, ¿cómo los podemos calcular? ¿Cierto? Entonces vamos a hacer, digamos que el análisis matemático.
¿Qué es el voltaje de línea BSR? Ya definimos que es el voltaje en R menos el voltaje en S. ¿Sí? La diferencia de tensión que en nuestro ejemplo está cayendo sobre la resistencia. Ahora, ¿qué es BR? Es B pico seno omega T. ¿Y qué es BS? Es menos B pico seno omega T menos 2 pi tercios. ¿Cierto? Entonces hagamos un análisis, digamos que en, en términos no fasoriales, sino digamos que valiéndonos de nuestras herramientas trigonométricas, ¿cierto? Entonces tenemos al seno, ¿cierto? Tenemos al seno sobre el eje horizontal. 180 grados después, ¿a quién tenemos? Pues al menos seno, ¿cierto? ¿Qué tenemos? Estos menos 90 grados, ¿cierto? Estos menos 90 grados, pues vamos a tener al menos coseno, ¿cierto? O hacia abajo, más 90 grados, pues tendremos al coseno. Entonces voy a ubico el voltaje de fase BR, ¿cierto? Sobre el seno, porque es B pico, BR es B pico seno omega T. 120 grados después tenemos ABS, ¿sí? Ahí lo tenemos. Y después 120 grados después tenemos ABT, ¿listo? Ahora, yo lo puedo ver como la suma de dos vectores, ¿sí? Entonces tengo ABR y le resto, ¿sí? BS, ¿cierto? Entonces tengo acá BS, lo proyecto, ¿sí? Cabeza con cola, pero ya no es BS, sino es menos BS, entonces lo tengo que proyectar 180 grados después, ¿listo? Por eso está proyectado así, porque digamos que el vector resultante es BRS. Ahora, ya tengo mi BR y mi menos BS, ¿cierto? Que están acá. La resultante de eso es la cabeza del primer vector y, perdón, la cola del primer vector y la cabeza del último vector, ¿cierto? Ahora, ¿cómo podemos encontrar ese, o qué características podemos sacar de ese vector? Pues podemos sacar, ¿sí?, su amplitud y su desfase con respecto al seno, ¿sí?, que es nuestro, digamos que nuestra función que estamos encontrando en este momento. ¿Listo? Ahora, ese BRS, ¿sí?, BRS va a tener una amplitud y un desfase. ¿Cómo podemos encontrar el desfase? Nosotros sabemos que el desfase, ¿sí?, entre BR y BS es 120 grados. Por lo tanto, cuando yo lo proyecto negativamente, ese ángulo es el mismo ángulo que están conformando de este lado. O sea, el ángulo que está conformando BR y, y menos BS en este lado es 120 grados, ¿cierto? Ahora, como esta amplitud y esta amplitud son la misma, porque este tiene amplitud B pico y este tiene amplitud B pico, entonces los dos vectores tienen la misma amplitud. Los ángulos, ¿sí?, los otros dos ángulos valen lo mismo. O sea, esos 120 grados, ¿sí?, si restamos 180, pues serán 60 grados disponibles para estos dos ángulos. Y sabemos que son iguales porque las amplitudes son iguales de los dos vectores. Por lo tanto, estos dos ángulos van a valer lo mismo. O sea, 30 y 30 para completar 180 del interior del triángulo. ¿Listo? Ya sabemos el desfase, ¿cierto? Esos 30 grados, miren que están en adelanto, ¿sí? O sea, más 30 grados. Ahora nos falta la amplitud, ¿cierto? Pero esto no es un triángulo rectángulo, entonces nos toca aplicar teorema de seno o teorema de coseno, ¿cierto? Entonces vamos a aplicar el teorema del coseno, ¿listo? El teorema del coseno, ¿qué nos habla? Nos dice que yo puedo encontrar la amplitud de un vector, ¿sí?, o la amplitud de un lado de un triángulo, en función de dos amplitudes y el ángulo que conforman digamos que esos dos lados del triángulo. Entonces yo tengo este lado y tengo este lado y tengo ese ángulo que lo conforma. Entonces puedo encontrar digamos que el valor del lado opuesto a ese ángulo. ¿Listo? Entonces podemos encontrar eso. ¿Cómo se aplica? Pues las amplitudes al cuadrado sumadas menos dos veces la multiplicación de las dos amplitudes, ¿sí?, por el coseno del ángulo que conforman. Y eso nos lleva, ¿sí?, digamos que coseno de 120 grados es menos 1, ¿cierto?
es menos 1 y nos quedaría 2b pico cuadrado, ¿sí? Más b pico, y eso nos da que la amplitud del vector resultante, ¿cierto? De BRS es raíz de 3b pico, listo, raíz de 3b pico, seno, lo estoy refiriendo al seno de omega t más pi sextos es 30 grados. Habíamos dicho que estaba en adelante, por lo tanto es positivo, ¿listo? Y ahí tenemos un voltaje de línea, ¿cierto? ¿Cómo se calculan los otros dos? Pues de la misma manera, ¿sí? De la misma manera no lo vamos a hacer, ¿sí? Simplemente tenemos que el voltaje de línea BST es menos raíz de 3b pico coseno omega t y el voltaje de línea BTR, ¿sí? Será raíz de 3b pico seno omega t más 5 pi sextos. O también menos 7 pi sextos, que es el ángulo complementario. ¿Listo? Entonces tenemos un resumen. Nuestro resumen de nuestros voltajes de línea. Tenemos ABRS, BST, ¿sí? Y tenemos ABTR. ¿Listo? Entonces, vamos a analizar por acá, ¿cierto? BO, ¿sí? ¿Qué es BO? ¿Sí? Entonces, nosotros ya habíamos dicho inicialmente que BO, ¿sí? Eran los voltajes de línea, unos voltajes de línea, ¿sí? En unos rangos, ¿listo? Entonces, vamos a mirarlo ya gráficamente. Vamos a graficar estos voltajes de línea, ¿listo? Entonces, primero que todo, BRS tiene un desfase de 130 grados, de 30 grados en atrás, en adelante, ¿sí? Entonces 30 grados. BST, que es esta verde, BST, menos raíz de 3b pico coseno, que es este de acá, ¿sí? BTR, que tiene un desfase de 7 pi sextos, mire dónde inicia, y yo la puedo proyectar hacia atrás, ¿listo? Ahora, sus complementarios, ¿cierto? O sus negativos. BRS, pues tenemos a BSR, ¿cierto? Que será el negativo de este. Entonces, yo dibujé BRS, ¿cierto? ¿Y cuál es su negativo? Pues al contrario, ¿cierto? Ahora, BST, que es el menos coseno, pues BTS, ¿sí? Será el coseno, que es esta roja que vemos acá. Ahora, BTR, que es esta morada que nosotros graficamos acá, proyectándola desde acá. Porque ese BTR comienza desde 7 pi sextos. ¿Quién será BRT? Pues el complementario, ¿no? Si acá iniciaba así, pues tenemos así, el negativo. ¿Listo? Ahora, si ustedes se dan cuenta, pues solamente el voltaje a la salida serán solamente estos piquitos, ¿sí? Que es donde son mayores a los otros rangos. Y eso fue lo que nosotros acabamos de definir en estos rangos. ¿Listo? Y es cíclico, ¿cierto? Se repite, es periódico. Por lo tanto, yo puedo definir un solo rango y ya diré que el resto se repite. Ejemplo, voy a elegir a BTS, ya que es raíz de 3 coseno de omega t, ¿sí? Positivo. Entonces lo podré analizar desde menos pi sextos hasta pi sextos. En ese rango, el voltaje a la salida es raíz de 3 b pico coseno omega t. ¿Listo? Listo. En ese rango, el voltaje a la salida será BTS desde menos pi sextos hasta 6 pi sextos. O sea que el voltaje a la salida será raíz de 3 b pico coseno omega t de menos pi sextos hasta 6 pi sextos. ¿Listo? Ahora, ¿cuál será la corriente a la salida? Que es ese azul que nosotros observamos ahí. Como la salida es una resistencia, solamente una resistencia, pues tendrá la misma forma del voltaje, pero dividido el valor de la resistencia. ¿Sí? Pero la corriente seguirá la misma forma de onda del voltaje. Y esa es la corriente a la salida. ¿No? Entonces, si lo queremos definir matemáticamente, ¿qué será?
que el voltaje de que la corriente de la salida será el voltaje de la salida sobre R. Por lo tanto, la corriente de la salida será B raíz de 3B pico coseno omega t sobre R. ¿Listo? ¿Cuál es el periodo de esa señal? Mire, ¿cuál es el periodo de esa señal? Será límite superior pi sextos menos el límite inferior, menos pi sextos. O sea, 2 pi sextos. O sea, 3, o sea, pi tercios. Ese será el periodo de la señal de salida. ¿Listo? Tanto de la corriente como del voltaje, porque pues ya vimos que la forma de onda es la misma. ¿Listo? Acá más arriba, en el documento que ustedes tendrán, que tienen en Dropbox, ya desde hace rato, se muestra esta partecita en donde el voltaje de la salida es cada uno de estos en unos diferentes rangos. ¿Listos? Pero ya digamos que con elegir un solo punto, que fue el que elegimos acá, BTS, ¿sí? Ya podemos definir único ese voltaje a la salida. ¿Listo? O sea, ya será válido el voltaje a la salida BTS solamente en ese rango. ¿Listo? Y ya sabemos que después se repite, por lo tanto, solamente con definirlo en un segmento es válido y es correcto. ¿Listo? Y ya ahí termina nuestro análisis. ¿Sí? Ahí termina nuestro análisis y lo único que nosotros podemos hacer es encontrar parámetros de rendimiento. Es algo que a ustedes les va a quedar como revisión y trabajo independiente, ¿sí? Cómo se encontró la corriente promedio, cómo se encontró el voltaje promedio, cómo se encontró el valor RMS a la salida, ¿sí? Cómo se encontró, digamos que la corriente RMS a la salida, ¿listo? Ahora, algo muy importante, ¿cómo definimos, ¿sí? ¿Cómo definimos nuestra corriente de entrada? Entonces, vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Nosotros encontramos, ¿sí? nuestro voltaje, nuestro voltaje en este rango, raíz de 3b pico coseno omega t, ¿cierto? Es lo que dice acá, que esta corriente de la salida será este ranguito, ¿cierto? Entonces, si es así, borro esto por acá, ¿sí? Si es así, esto está un poco corrido, bueno, ya lo proyectamos porque está un poco desplazado eso. A ver, regálame un segundito. Ahí está bien. Listo. Entonces, tenemos que esta corriente, ¿cierto? La definimos, que esa es la corriente de salida, la definimos como raíz de 3b pico coseno omega t. ¿En qué rango? En el rango de menos pi sextos, ¿sí? Hasta 6 pi sextos. ¿Listo? ¿Y el voltaje cuál será? El voltaje será, pues, raíz de 3b pico coseno omega t en ese mismo rango. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con la corriente de entrada? ¿Sí? Que es importante. En este momento yo puedo definir las tres corrientes de entrada porque tenemos tres fases, pero solamente voy a analizar por el momento la R, porque las otras ya vamos a darnos cuenta que son simplemente la misma forma pero desplazadas. ¿Cuándo hay corriente en R? ¿Alguien me puede responder esa pregunta? ¿O cuándo entrega corriente la fase R?
Diana Mesa. Rubén Sánchez. Javier Puentes. Pues creería que conduce cuando la fase del voltaje R pues es mayor, o sea, conduce en el diodo, ¿sí me entiende? Entonces sería mayor en el ánodo que en el cátodo. O sea, usted dice que hay corriente o que hay entrega de corriente eh, en la fase R cuando conduce el diodo o los diodos de esa fase. Sí, exactamente. O sea, acá hay corriente en R cuando ¿qué diodos conducen? Bueno, ahí sería para el caso de que conduzca el diodo 1, pues Sí, teniendo en cuenta en que, pues que S y T pues sean menores al voltaje en el ánodo de R. sí. No, digamos que ya conocemos las características para que conduzca diodo 1 y diodo 4. Mi pregunta es, ¿cuándo hay corriente en la fase R? O sea, ¿cuándo la fase R, entrega corriente? ¿Cuando conducen qué diodos? Sería en el diodo 1 Sí, y también en el diodo 4, pues la parte correcto. negativa. Listo. Entonces, cuando conduce el diodo 1, ¿qué pasa con la corriente salida? ¿Cierto? Pues viene acá la corriente en la fase R, ¿cierto? Estos no conducen, lo sabemos, y viene por acá, y si usted se da cuenta, la fase R, ¿cierto? La corriente en la fase R será la misma corriente a la salida, ¿cierto? ¿O no? Sí, señor. ¿Listo? ¿Positiva o negativa? ¿Usted qué cree? Cuando es el diodo 1 es positiva y ¿Listo? cuando es el diodo Positiva. 4 negativa. Listo, negativa. Entonces, ¿nosotros cómo lo podemos analizar? Un poco más sencillo. Listo. Entonces, en la fase R, hay corriente en la fase R cuando conduce o cuando a la salida se ve algún voltaje de línea que tenga AR, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Mire, en este rango, ¿sí? Cuando yo veo a la salida BRS, pues la corriente a la salida, ¿cierto? ¿Cierto? Acá. La corriente R será, ¿sí? Será la corriente de salida, ¿cierto? Positiva, ¿sí? Ahora, ¿qué más tenemos por acá? Mire, acá en esta fase, cuando yo veo a la salida BTR, la corriente en la fase R será menos la corriente de la salida. ¿Por qué? Porque en este condujo el diodo 1 y el diodo 5. En esta condujo el diodo 3 y el diodo 4, ¿cierto? En esta, BSR, la corriente en la fase R será menos la corriente de la salida. ¿Por qué? ¿Quién condujo? Condujo el diodo 2 y el diodo 4. Diodo 2 y diodo 4. ¿Listo? Acá no hay R, pues ahí ya sabemos que no hay corriente en la fase R porque no condujo ni diodo 1 ni diodo 4. Ahora acá, ¿qué tenemos? BRT, o sea, R está en el positivo de la carga, por lo tanto la corriente en la fase R será la corriente de salida. ¿Por qué? ¿Quién condujo? Condujo el diodo 1 y el diodo 6. ¿Listo? Entonces analicemos. Listo. En este rango, el voltaje a la salida será BRS. Si es BRS, ¿cierto? Quiere decir que la corriente en la fase R es igual a la corriente de salida.
Por lo tanto, la estoy dibujando como naranja, entonces se verá la corriente en la fase R igual a la corriente salida. Después, ¿quién sigue? Sigue esta fucsia, que es BRT, ¿cierto? BRT hace que la corriente en la fase R sea igual, o que yo vea la corriente en la fase R igual a la corriente salida. Entonces vemos estos dos lóbulos, ¿sí? Este lóbulo y este otro lóbulo. Ya después conduce esta, que es la verde oscura, que es BST. Ahí no hay conducción ni del diodo 1 ni del diodo 4. Por lo tanto, la corriente será 0. Después, ¿quién entra en conducción? Después entra BSR, ¿cierto? BSR, que es la verde clarita. Ahí, ¿cuál es la corriente en la fase R? La corriente en la fase R es menos la corriente de salida. Si esta es la corriente de salida, pues menos la corriente de salida será esta. ¿Sí? Y después, ¿cuál es la siguiente fase que entra en conducción? Entra en conducción BTR. ¿Y qué hace BTR? Que la corriente en la fase R, o que yo vea en la fase R, menos la corriente de salida. Y si esta es la corriente de salida, pues esta será la corriente en la fase R, porque es negativa. Después, ¿quién sigue? Sigue este pedacito, ¿cierto? La roja. Tanto en este pedazo completo, como en este pedazo ya es cíclico. En ese, pues no hay conducción de la fase, o sea, no hay, ni conduce el diodo 1 ni conduce el diodo 4, por lo tanto la corriente es 0. La corriente es 0. Y observamos este comportamiento, ¿sí? Este comportamiento. Corriente promedio, 0, ¿cierto? Periodo, comienza en pi sextos y termina en 13 pi sextos. Acá. 13 pi sextos. ¿Sí? Periodo de la señal de la corriente de la salida, 2pi, ¿listo? Y tenemos que definirla matemáticamente, esa corriente en la fase R. Entonces, ¿qué corriente, ¿sí?, fue la que nosotros definimos, ¿cierto? Nosotros definimos como corriente a la salida este lóbulo, ¿cierto? Raíz de 3 b pico coseno omega t sobre r en el rango de pi sextos desde menos pi sextos hasta pi sextos, ¿listo? Pero estos lóbulos, ¿cuáles son? ¿Cuáles son estos lobulitos? ¿Cuáles son estos lobulitos? Pues no es este mismo, ¿cierto? Es una función que está desplazada. Por lo tanto, yo tengo primero que definir mi periodo. ¿Cuál es el periodo de esta señal? ¿Cuál es el periodo de esta señal? Ya lo habíamos definido. Pi tercios. ¿Listo? Entonces, si el periodo de esta señal es pi tercios, un periodo después, ¿cuánto va a estar desfasada, digamos que este lóbulo con respecto a este? Pues un periodo, ¿cierto? Y este lóbulo, 2 periodos. Y este lóbulo, 4 periodos. Y este, 5 periodos. ¿Por qué? Tenemos definida esta función. Esta función tiene periodo de pi tercios. Por lo tanto, este rango que yo estoy graficando acá será esa corriente de salida, ¿sí? Esa corriente de salida, esta corriente de salida definida en el rango de menos pi sextos hasta pi sextos, pero como ya la estoy mirando, ya no en este rango, sino de pi sextos hasta 3 pi sextos, pues estará desfasada. ¿Cuánto? Un periodo de la señal. Por lo tanto, la corriente en la fase R en ese rango será la corriente de salida menos pi tercios. El siguiente lóbulo, la corriente de salida desfasada 2 pi tercios, 2 periodos. En el siguiente rango, ¿sí?, que es desde 5 pi sextos hasta 7 pi sextos, es 0, listo, es 0. Siguiente rango, desde 7 pi sextos hasta 9 pi sextos. ¿Qué corriente es? Pues menos la corriente de salida desfasada, ¿cuánto? 1, 2, 3, 4. 4 periodos. Y el último rango es menos la corriente de la salida desfasada, ¿cuánto? Pues 5 periodos. Y obviamente nos faltaría el último periodo, o el último rango, perdón, que será desde 11 pi sextos hasta 13 pi sextos, donde es 0, ¿sí? Y ahí ya vuelve e inicia esta forma de onda de la señal. Por lo tanto, yo ya tengo definida mi corriente, ¿sí? Tengo definida mi corriente en la fase R, que es muy importante. ¿Para qué? ¿Para qué es importante la corriente en la fase R? Primero, para poder encontrar
el THD de esa señal. Entonces acá viene, y en YouTube ustedes van a encontrar el procedimiento matemático de cómo llegamos a que el THD de la corriente de la fase R, y que se aplica para cualquiera, sea R, S o T, no depende en el onda completa resistivo, no depende ni del voltaje ni de la resistencia. Usted siempre va a tener un THD del 30.7%. ¿Listo?